escuchando Koinonia Radio. Estamos de regreso. Koinonia Radio, 1420 AM. Finalidad de la Koinonia. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela. Etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares, a sus familias, a sus vidas con nuestro programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Nosotros queremos ser simplemente instrumentos, mediación, sea del hermano Francisco, pero sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, a quien Francisco quiso vivir, seguir apasionadamente. Y bueno, pues hoy ahí está la casa completa. Está Fray Miguel, que viene muy iluminado, muy renovado de sus ejercicios. Le pasamos el micrófono para que salude, como dijo que iba a saludar ahora. Hola, bienvenidos. Ay, híjole, creo que no me peiné. People. Bueno, Sursum Corda People. Ese es un saludo que me inventé hace rato. Sursum Corda People. Interesante. Tenemos aquí en primer plano a Mr. Fish. De este lado, ándale. Mr. Fish. Y acá al frailecito que le vamos a poner nombre todavía. Por si gustan. Y la alegría que tenemos es principalmente porque no se acabó el mundo, fíjense. No se acabó. Aquí estamos todavía. Felicidades por este fin de año. Y también felicidades a todos los que llevan por nombre Jesús y todos eso, ¿verdad? Ah, claro. Reyes, gracias por acompañarnos y un saludo a todos los seguidores de nuestro programa. Quiero mandar principalmente un saludo a unas personas de renovación de ahí de nuestro templo, que se llama, bueno, a ella le dicen Doña M, y él me dijo, dígale que a Don R, quién sabe cómo se llamará, pero a Doña M y a Don R, a la señora Margarita, esposa de nuestro sacristán estrella, ahí el cabo Catoche, no, cabo, ¿cómo? Teodoro. Cabo Teodoro. Niño. Y luego, y también a Doña Rosa. Ay, perdón, señor. Saludos a todos ellos. También a mi grupo de los amigos de San Francisco, para que no se pongan celosos. Y un saludo también para allá, para Ensenada, para la Sufra de Ensenada, Jufra. Un saludo para allá, la de Tijuana, y a Fabiola, ¿verdad? Que ahí la más comprometida. Daniel, bueno, acá Edgar, que es el que está con ese grupo, bueno, les puede decir más. Pero un saludo también para nuestras familias, que acá el Edgar, Fray Edgar, ándale, tiene seguidores, pues ahí sus fans. Claro que sí, saludamos a nuestras familias. Por ahí andaba chaqueteando el otro día, si ya lo vimos ahí en Televisa. Ay, Dios. Por ahí supimos que Edgar se dio una desbalagada por ahí por Televisa y salió por ahí, pero bueno, pues nos entrevistaron, pues, o sea, y pues como él es acá el más preparado, pues fue el que salió. No, el más preparado no fue el que un saludo para mi mami, le voy a decir así como Alex Lora. Ma, acá estoy. Mira, no se acabó el mundo, tu hijazo de tu vidaza todavía está vivo.
Un saludo para mi mamá y para mi familia, que ahí de vez en cuando nos ven en internet. Y bueno, ya acabé los saludos. ¿Quieres dirigir algunos saludos, Edgar? No, a la familia, todos los primos, amigos que nos estén escuchando, a los que están por el otro lado, que nos están viendo vía internet, a los que nos están escuchando por radio aquí en Tijuana, pues gracias por seguir con nosotros, acompañándonos y apoyándonos en todo esta odisea de preparar cada semana el trabajo, investigar, leer, sí. Lo hacemos con mucho cariño. Y también las preguntas que nos llegan, que ya el próximo segmento las pondremos a su disposición. Y pues como cada semana vamos a escuchar un poquito de los santos o beatos de esta semana. La Orden Franciscana nos proponemos mucho por andar caminando, pero antes el Padre Nacho quiere dirigirnos una oración. ¿Qué les parece si iniciamos nuestro programa esta noche con una oración también compuesta por San Francisco? Nosotros los franciscanos generalmente no la sabemos de memoria, porque es la oración que el joven Francisco, cuando estaba buscando qué era lo que Dios quería de él o qué era lo que Dios pedía de él, se dice que él habría dicho esta oración, que después fue transmitida por los frailes así de uno a otro hasta llegar a nuestros días. Pues si quieren vamos diciéndola entre los tres. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. En el nombre del Señor, entonces iniciamos. Precisamente esta oración, San Francisco está pidiendo a Dios conocer qué es lo que Él quiere, qué es lo que Dios quiere de Francisco. Francisco quiere hacer la voluntad de Dios, quiere vivir en obediencia a Dios. Va a ser un poco el tema de la segunda admonición que hoy nos toca reflexionar, pero antes, como siempre, vamos iniciando un poco con algunas figuras de santidad franciscanas. Y para esto nos vamos a ir un poquito siguiendo el calendario franciscano. Empezamos con el día 7 de enero. El día 7 de enero los franciscanos recordamos al beato Mateo de Guimerá o de Agrigento. Nació en Sicilia, pero es de padres españoles y de apellido valenciano. Se sospecha que fue hijo de una de las familias que acompañaron a don Alfonso V a Nápoles. Esto explica el porqué de su venida y de su larga estancia de Fray Mateo a Valencia. Tomó el hábito en los claustrales de aquella isla, pasando luego a los observantes y acompañando a San Bernardino de Siena, que ya habíamos tratado la semana pasada, un poquito con el santo nombre de Jesús, en sus correrías apostólicas. Según el diteario del capitán del rey don Alfonso V el Magnánimo, vino a Valencia el 27 de octubre de 1427 con el fin de propagar en aquella región y a la vez la observancia, el culto al nombre de Jesús, y el 10 de mayo de 1428 fundó el convento de Santa María de Jesús en extramuros de la ciudad. Ya ha comenzado todas estas obras en el huerto según algunas personas que lo datan, fundó también el convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Alicante en 1437, y permaneció allí por consiguiente en esas tierras alrededor de 10 años. A su regreso a Sicilia por petición del rey Alfonso V, Eugenio IV en 1442 lo nombró obispo de Agrigento, cargo al que duró por pocos años, pues renunció, retirándose luego al convento de Palermo, donde murió el 7 de enero de 1451. Goza de culto público inmemorial, reconocido por Clemente XIII el 22 de febrero de 1767. Luego tenemos el 8 de enero a la beata Eurosia Fabris. Ella nació en 1866 en Quinto Vicentino, en Vicenza, Italia, en el seno de una humilde familia campesina. Desde joven estuvo dotada de grandes cualidades humanas y religiosas. También pudo estudiar poco porque pronto tuvo que trabajar ayudando a sus padres. Por amor a la caridad, cuidando a las hijas de un pequeño padre joven, a las hijas pequeñas de un padre joven que habían quedado viudos, se casó con él en 1866, con quien tuvo 9 hijos. Además, acogió a 3 sobrinos que habían quedado huérfanos. Convirtió a su familia en una iglesia doméstica, en la que se amaba a Dios y se alababa su nombre. Amó y ayudó a su esposo con total entrega. Cuidó y educó a todos sus hijos, incluidos los adoptados, en la oración, en el temor a Dios, en la bondad y laboriosidad.
y fueron varios los que optaron por la vida sacerdotal y religiosa. Ingresó en la Tercera Orden Franciscana y se embebió en la espiritualidad de San Francisco, que acabó por modelar su alma. Murió en Marola, Vicenza, el 8 de enero de 1932. La beatificó Benedicto XVI en el 2005. Es una de las santas recientes, para que vean, madres de familia, si se puede llegar a la santidad. También tenemos el 10 de enero al Beato Gil de Lorenzana. El Beato Gil nació en 1443 de padres pobres y piadosos que lo educaron cristianamente. Desde joven sintió el llamado a la vida eremítica, que armonizó con el trabajo. Ingresó en la orden franciscana como laico y sus jornadas se llenaron de trabajo en el huerto, tareas domésticas y muchas horas de oración. Hombre de espíritu sencillo, humilde, recibió dones de Dios y carismas extraordinarios. Murió en su pueblo natal el 10 de enero de 1518. El Papa León XIII confirmó su culto el 27 de junio de 1880. También tenemos al San Bernardo de Corleone. Bernardo, llamado en el siglo Filipo religioso profeso capuchino, fue un joven irascible y violento, que a la vez se sentía comprometido con los pobres y oprimidos. Arrepentido de la violencia que ejerció en algún momento de su vida, ingresó a la edad de 27 años en la religión, donde se dedicó al ejercicio de tareas domésticas, mientras vivía cada vez con mayor intensidad en la penitencia y alta contemplación. Murió en Palermo. Fue beatificado por Clemente XIII el 15 de mayo de 1768 y canonizado por el Papa Juan Pablo II el 10 de junio del 2001. Su fiesta se celebra el 12 de enero. Y tenemos por final a un beato, pero yo creo que este beato lo vamos a pasar para el siguiente segmento, porque este beato, escúchenlo bien, queridos hermanos que nos ponen atención en el programa, es uno de los primeros misioneros que llegaron a el Asia. Es una de las figuras más emblemáticas de este proceso de cristianización de la zona de Asia. ¿Por qué? No se despeguen del radio, escuchen, para que vean que no fueron solamente los jesuitas los primeros que llegaron. Los jesuitas. Los jesuitas llegaron mucho tiempo después. Aclaramos este punto en el siguiente segmento. Y aprovechamos para mandar saludos a todos los que nos están escuchando aquí, a mi amiga Rosario Aguilar, que está en Aguascalientes, y a su hijo Moisés. Nos vemos, no se desconecten. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Desde la cuna de la iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la iglesia. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana, con el Padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros. Ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. Koinonia Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica, www.comunidadkoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Koinonia Media. Disfruta de nuestra programación. Koinonia Radio, 1420 AM. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Aprovechamos también, antes de darle otra vez la palabra a Fray Edgar, para mandar saludos a todos los que nos escuchan una vez más,
a la hermana Verónica Osuna de las Misioneras Franciscanas de La Paz, que nos está escuchando. En un tiempo trabajamos, colaboramos juntos así con Fray Miguel, hermana Vero y yo en Ensenada, en la Viña Radio. Y bueno, pues también un saludo para ella, Viña Radio, a y todos. para todas las hermanas que nos estén escuchando, y para también la gente que sigue luchando ahí en la diócesis de Ensenada con la Viña Radio, sacándola adelante. Y bueno, a Chayito y a su hijo Moisés también muchos saludos hasta Aguascalientes. A mi ahijado Pablo del Valle también, mi ahijado, porque hace muchos años en Zapopan lo llevé a la primera comunión, así es de que bueno, un saludo a todos. Y continuamos ahora con esta figura muy interesante de santidad, un santo muy famoso para nuestra orden. A pesar de todo, de que la iglesia todavía, porque no lo hemos impulsado mucho, es beato, pero es una figura de santidad muy fuerte, muy importante. Casi nadie lo conoce porque como somos muy humildes los franciscanos, no lo hemos impulsado tanto como una figura, pero es impresionante lo que hace. Su memoria la celebramos el 14 de enero. Él nació en 1265 y murió en 1331. Franciscano, sacerdote, misionero por tierras de Oriente, el beato Odorico de Pordenone. Su culto fue aprobado por Benedicto XIV, el 2 de junio de 1775, y su fiesta se celebra el 14 de enero. Memoria de su muerte en Udine. Nacido en Villanova de Pordenone, en la provincia de Friuli, Italia, hacia 1265. Odorico fue una especie de Marco Polo de hábito. Yo no me atrevería a decirlo así, más bien porque Marco Polo fue mucho tiempo después, pero bueno. Fue una especie de Marco Polo, pero de hábito, viajando en pos de las almas. Antes de pedir permiso para ir a Oriente como misionero, Odorico había llevado una vida eremítica y había desarrollado actividades apostólicas en su natal Friuli. Humildísimo y penitente, riguroso y silencioso, este hermano, que vestía de túnica marrón, caminaba descalzo y se alimentaba de pan y agua. ¡Ay, Dios! Está también preparado para la vida misionera y para los viajes largos e incómodos. Y su viaje fue bien largo, pues duró 33 años viajando y predicando la palabra de Dios. De Venecia a Trebisonda, donde siguió por tierra. Penetró en Armenia, atravesó Persia y en Hormuz se embarcó de nuevo hasta llegar a India. En India recogió las reliquias de 4 franciscanos martirizados y volvió a embarcarse. Finalmente llegó a Saitón, en China del Sur. En Saitón, Fray Odorico se sintió como en casa. Los franciscanos ya tenían 2 florecientes conventos y hacía casi un siglo que los hermanos menores habían hecho su camino hacia el oriente. El primer intento misionero de la iglesia es el de Juan de Piancarpiño, compañero de San Francisco, que no había tenido el éxito esperado. Pero más tarde otro franciscano italiano, Juan de Montecorvino, no solamente había llegado a China, sino que permaneció allí largamente, llegando a ser arzobispo y patriarca del Extremo Oriente, desde la cátedra arzobispal de Kambalik, el actual Pekín, capital del Imperio Mongol y sede del Gran Khan. Odorico llegó allí el 1325 y permaneció por 3 años. Juan de Montecorvino y sus franciscanos ya habían realizado miles de conversiones. Odorico no fue menos. En breve tiempo administró miles de bautismos. Pero el viejo arzobispo quiso que el fraile de Friuli regresara a Italia para contar al Papa la situación de Oriente y pedir nuevos misioneros para la extensa diócesis. Odorico se puso en camino, esta vez por tierra. Cubrió esta larga distancia en poco más de 2 años y en 1330 estaba de regreso en Venecia. Quiso ir de inmediato a donde el Papa en Aviñón, pero en Pisa se enfermó gravemente. Se hizo llevar al convento de Padua, donde dictó a un hermano de su orden la relación de su viaje y de las actividades misioneras de los franciscanos en el Extremo Oriente, que otro presentó al Papa de parte del hermano enfermo. Mientras Odorico moría en su convento de Udine el 14 de enero de 1331, a los 66 años de edad, otros 50 misioneros franciscanos partían para Kambalik a proseguir la obra apostólica iniciada y desarrollada heroicamente por estos invictos pioneros del Evangelio. Beato Odorico de Pordenone, ruega por nosotros. Y bien, ahí tienen a veces la gente se pregunta, bueno, ¿y los religiosos qué? ¿Para qué sirven o qué?
es un momento, o sea, es una cosa terrible a veces no saber que generalmente las iglesias donde tenemos iglesia ya establecida fue porque casi siempre llegó evangelizando un misionero. Y bueno, desde que la vida religiosa empieza a extenderse en la iglesia, casi siempre son los religiosos los que van allí. El sacerdote secular estaba al servicio de una diócesis, pero pensemos que una diócesis es una iglesia ya más o menos establecida, con su clero, con su seminario, su obispo, su catedral. Antes de eso siempre mandan por delante pues a los religiosos. De ahí que es importante que todos ustedes, todos los que nos escuchan, nos ayuden a pedir para que en la iglesia no deje de haber vocaciones a la vida religiosa. Hermanas, hermanos que trabajando, sembrando, van poco a poco poniendo los cimientos de la iglesia. Y bueno, me interesaba que Fray Edgar hoy nos hablara de la figura del Beato Dorico, porque yo digo que es por humildad de nosotros los franciscanos, o no sé qué de otro modo decirle. Generalmente en la iglesia casi nadie sabe que por muchos cientos de años los únicos obispos, iglesias que hubo eran obispos franciscanos. Antes que Marco Polo, la primera noticia que tenemos, por ejemplo, de cómo funcionaban el reino de los mongoles y los imperios en China, fue precisamente de este hermano Juan de Piancarpine, que fue enviado por el Papa. Era una delegación de 6 franciscanos y 6 dominicos. En el camino todos se murieron, el único que sobrevivió fue él. Y a él debemos noticias de cómo se organizaban los mongoles, así le llamaban ellos al reino aquel, que comían, en fin, hasta cómo hacían la guerra, en fin. Esto fue lo que abrió el camino para que Occidente empezara a entrar en contacto con el mundo, con los imperios, con la cultura de China, lo que es ahora la famosa China continental. Y bueno, pues estas figuras hoy nos tienen que inspirar también a nosotros para decir, en primer lugar, darnos cuenta que en la iglesia siempre habrán falta los misioneros, las misioneras. Algunos no tendrán que salir. Hoy, el otro día escuchaba precisamente un programa que alguien hablaba, preguntaban cuál era la diferencia entre un apóstata y un pagano, a propósito de los magos de Oriente, la fiesta que celebramos el domingo. Y la persona que contestaba, a la que le preguntaron, decía, bueno, un pagano es en realidad un hombre o una mujer que no conoce a Dios, que no ha oído hablar de Jesucristo, y él venera a Dios en su conciencia de la mejor manera que puede. Dice, lo triste de nuestros tiempos es que no hay tantos paganos, más bien son apóstatas. ¿Quiénes son los apóstatas? Alguien que, habiendo conocido a Jesucristo, nunca profundizó en su fe, no lo valora, y por lo mismo desprecia todo lo que Jesucristo nos ha venido a ofrecer. Típico, por ejemplo, en estos días, yo me tengo que confesar ciertamente, pero mucha gente viene y se confiesa, es que no vine a misa el 25 de diciembre. Y como fueron varios que dijeron esto, yo le dije, pero sí hicieron cena el 24 en la noche, ¿verdad? No, pues que sí. Y se repartieron regalos, ¿verdad? No, pues que sí. Y el 25 también, no, pues que sí. ¿Y no le da vergüenza? O sea, llegamos a una cosa tan terrible que ahora se nos hace fácil decir somos cristianos y hacemos fiesta de Navidad, pero nos olvidamos del momento, de lo esencial, del Señor. No, esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Entonces, ojalá que el Señor nos conceda a todos nosotros la gracia, al menos la buena voluntad, como a los magos de Oriente. Si no conocemos a Cristo, buscarlo, profundizar nuestra fe, etcétera, ¿no? Aprovecho, hay una pregunta que nos hicieron. Sí, el Señor... Es de otro tema, pero va relacionado inclusive con esto en el sentido desde la creencia y la pregunta, porque es importante ir ir viendo todas estas preguntas que tenemos acerca de nuestra fe, y esto es en relación también a lo que vamos a vivir en febrero. El señor Ramón González, al cual saludamos y agradecemos su pregunta, y dice, ¿por qué se cambian las fechas en Semana Santa? Para esto hay una anécdota curiosa que Fray Miguelón nos va a contar. A ver si se acuerda más o menos cómo va. Estará bien, Padre Santo. A ver, sí. A ver. Pues es que sucedió allá en Ensenada. Sí. Creo que el alcalde, no sé muy bien, ahí fue y le preguntó al obispo. Fue con toda una comitiva para solicitar al obispo que cambiara la fecha del sábado santo, de la Semana Santa,
que porque pues iban a que el carnaval, pues, o sea, no les daba tiempo. No les daba tiempo para lo del carnaval. Porque no lo cambiaba el sábado, y entonces, para la siguiente semana. Sería largo decirles qué le contestó el obispo. Mejor lo que nos diga Fray Nacho en cuanto a por qué no se mueve y todo eso, pues fue prácticamente lo que el obispo le contestó. Le dijo, es que no es asunto mío, yo no puedo mover esas fechas, no depende de mí porque sea obispo. No se vayan, ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Infección en los riñones. Un vaso de agua tibia mezclada con 2 cucharadas de canela en polvo y 1 cucharada de miel mata a los gérmenes que producen infección en los riñones. Tomar mañana y tarde hasta que pase la infección. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, 1420 AM. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Vamos a dar la respuesta brevísimamente porque igual habrá tiempo de, conforme se vaya acercando la cuaresma, de ir explicando esto. Es decir, a ver, hay que tener en cuenta básicamente esto, que la liturgia en la iglesia sigue el ritmo de la antigua liturgia judía. Las fechas que hoy tenemos, el calendario que tenemos, el que le llaman calendario juliano, tengan en cuenta que son fechas que se pusieron después de Cristo. Entonces, para nosotros como para los judíos, la Pascua, que es el gran evento, nosotros la Pascua de Cristo, el paso de Jesucristo de la muerte a la vida, que la Pascua de los judíos había sido el paso de la esclavitud a la libertad, de no ser pueblo a convertirse en un pueblo, en una nación consagrada a Dios. Bueno, pues esa Pascua, la Pascua se realiza en la primavera. Entonces por eso se mueven las fechas, porque tiene que ver con el solsticio de primavera y con la primera luna nueva de la primavera. Entonces más o menos cada 4 años cambia, a veces viene antes, a veces viene un poquito después, pero siempre en torno a esta famosa luna nueva. Fíjense siempre, y luego la gente se va a la playa. Cuando yo estaba niño, a ver si no me está oyendo mi mamá, bueno, no niño, yo oía a mis tías, y después cuando ya yo estaba en el seminario, mis hermanos se querían ir a la playa en la Semana Santa. No, que porque se aparece el diablo, les decían. Y siempre que mis hermanos se iban de cabezones, les hacía frío, les llovía, había marejada, bueno, un relajo. Es normal,
porque es primavera, la naturaleza se está apenas estabilizando y es inestable completamente en ese tiempo. Y la fiesta esta misma de los judíos, la fiesta judía de la nueva luna, de la nueva Pascua, en que inclusive en algunos de los salmos lo menciona, que es una fiesta puesta para la tribu de José, es una fiesta pedida para la tribu de Israel, era una fiesta de pastores. Y el pueblo de Israel era un pueblo de pastores. Era una fiesta pastoril. ¿Qué van a celebrar? Que por fin tienen alimento suficiente para el ganado y darle gracias a Dios por él. Después viene el proceso del éxodo y vienen todos estos signos y símbolos y les piden del macho cabrío, que ya con tiempo lo vamos a analizar. Pero al final de cuentas ese es el ciclo de la luna, el ciclo de los plenilunios, que inclusive algunos... Yo me acuerdo mucho que mi abuelita decía mucho, no, es que es la luna llena, y es que este mes, y que se va juntando, este mes tiene 3 lunas, aquel tiene 4. Todo eso es lo mismo que guiaba al calendario de los judíos para sus fiestas religiosas, aunque por ser un pueblo que pertenecía a un imperio, se guiaban por un calendario civil, por decirlo de alguna manera. Sí, y bueno, entonces básicamente es por eso. Para nosotros esta famosa luna nueva, la primera de la primavera, o sea, la primera luna nueva, luna llena de primavera, indica pues esta nueva realidad, que a la noche se hace día. Se fijan, siempre en la Semana Santa la noche está muy iluminada porque la luna está llena completamente y es este profundo símbolo de la vida nueva que viene sobre la humanidad a partir de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues más preguntas, dudas o comentarios, con gusto trataremos de responder. Pero bueno, hoy dejamos este tema, esta respuesta, para entrar ya a nuestra... Los saludos también tenemos unos que nos llegó ahorita de parte de... Bueno, esperamos haber contestado bien su pregunta aquí del padre Nacho, pues y si no, vuelvan a preguntar. A Ramón González, esperamos, Ramón, que su pregunta haya quedado así más o menos entendible. Y también un saludo para Antonio del Mar, de la colonia Jardín, dice, saludos, Dios los bendiga. Lo de abajo fue lo que no lo entendí. Pache bene. Pache bene. O será Pache bene, ¿verdad? Pues es que a lo mejor aquí a Tony, ¿o quién? Tony, ¿verdad? Se llama. Nuestro acá que recibió la llamada, dijo pase bene, pues. Bueno. Pache bene. Pues pase bien. También a Tere Díaz, que nos está escuchando aquí de Tijuana. Y bueno, muchos saludos. A Lili, también Lili, que tiene tomando otro programa aquí en Koinonia con sus compañeros, el que nos está escuchando. Rubén Tapia, que nos escuchan en Esperanza Sonora. A Mariana Hernández, aquí, que nos escucha en Tijuana. ¿Dónde más nos están escuchando? Comuníquense por vía Facebook. Y bueno, pues vamos ahora a entrar al tema. San Francisco, que nos habla precisamente por medio, a través de sus admoniciones. Ya habíamos dicho cómo las admoniciones son estas pequeños frases, ideas, consejos que San Francisco da a los frailes, pero que son consejos que nos sirven a cualquier cristiano que queremos vivir en plenitud nuestra vida cristiana. Entonces, pues les leo la segunda admonición. Es breve, casi todas las admoniciones, como ya lo iremos viendo, son muy breves, pero están llenas de un profundo significado. Vamos a escucharla. En la segunda admonición, los redactores le pusieron el título El mal de la voluntad propia. Y dice así: dijo el Señor a Adán, de todo árbol puedes comer, pero no comas del árbol del bien y del mal. Podía comer de todo árbol del paraíso porque no cometió pecado, mientras no contravino la obediencia. Come en efecto del árbol de la ciencia del bien el que se apropia para sí su voluntad y se enaltece de lo bueno que el Señor dice o hace en él. Y de esta manera, por la sugestión del diablo y por la transgresión del mandamiento, lo que comió se convirtió en fruto de la ciencia del mal. Por eso es preciso que cargue con el castigo. Hasta aquí San Francisco. Esta vez queremos hacerlo de una manera dialogada, pero bueno, yo comienzo simplemente a decir, es muy interesante cómo San Francisco intuye una realidad. Hablando del pecado y del mal de la propia voluntad, nos transporta a Adán en el paraíso. Y me gusta este tema. ¿O por qué lo hace San Francisco? Porque pareciera que él conoció la teología, sobre todo lo que dicen ahora muchos escrituristas. Dicen, Adán y Eva no son algo que quedó en el pasado. En realidad, el escritor sagrado, inspirado por Dios,
cuando habla de Adán y de Eva y del pecado y de las situaciones que se dan, no está narrando una historia, algo que quedó en el pasado. Está describiendo una realidad, la realidad de cada hombre y de cada mujer. Está describiendo un poco el porqué, el misterio del pecado, el misterio del mal. Está describiéndonos a cada uno de nosotros. Adán y Eva en realidad somos nosotros, eres tú, soy yo, somos cada uno de los que estamos aquí. Entonces por eso San Francisco nos transporta un poco al jardín del Edén, como para hacernos ver que así como Adán tuvo que tomar una decisión en un momento determinado de su vida, Adán, cada hombre frecuentemente en el camino de su vida tiene que tomar una decisión. Desgraciadamente nosotros, como la figura que nos presenta la Sagrada Escritura de Adán, generalmente esta decisión es una decisión de soberbia, a veces de falta de confianza, un no querer someterse y decir, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué no puedo comer de esto? Es como decir, ¿quién es Dios que me pone límites? Y entonces aquí entramos en un misterio interesantísimo. El pecado no es haberse comido una manzana u otras tontadas que a veces dice la gente, o a veces hemos escuchado, más que tontadas, disculpen la palabra, explicaciones piadosas. No, es algo más profundo. Es algo que traemos, digamos, grabado, clavado en nosotros. Es el famoso misterio de la libertad que Dios ha puesto en nuestras almas, en nuestras vidas, que nos asemeja a Dios porque nos respeta tanto, que por eso nos hizo libres. Dios a nadie le obliga a nada. Te presenta un camino, te presenta una posibilidad, te ofrece su amistad, te ofrece indicarte el cómo, el dónde, el por qué. Pero depende de ti, de ti, de mí, de cada uno de nosotros, confiar o no. A veces dirá San Pablo que Dios a veces hasta del pecado saca gracia, saca bendición, y pues por ahí últimamente se multiplican muchos escritores que hablan de que los errores del pasado no hay que llorarlos porque son oportunidades para aprender. Podemos aprovecharlo también para el bien, ciertamente, pero la cuestión es esta. Francisco, hablando del pecado, nos ayuda a entender con esta admonición que en realidad el pecado es rebelarse contra Dios, es no someterse, es no querer obedecer. El pecado es apropiarse, dice él, de la propia voluntad. Se apropia para sí de su voluntad y se enaltece de lo bueno que el Señor hace o dice en él. A veces tenemos vida, tenemos salud, tenemos ciertas capacidades. Hay mucha gente que sabe leer 2, 3 librillos por ahí, aunque sean bestsellers de la literatura universal. ¿Eso qué tiene que ver? Yo seguido me meto en pleito con algunos amigos que son críticos y no, que la iglesia, que esto y que el otro, que dijo Nietzsche, que dijo... ¿Y quién era Nietzsche? ¿Quién era Sartre? ¿Quién era José Saramago? ¿Quién se creen que son? Es Adán. Es esta pequeña caña pensante, como decía Blas Pascal. Es una hojita, un pedacito de hierba que Dios le concedió esta capacidad de pensar, de reflexionar, de tener conciencia, y siente que es el origen y el centro del universo. Qué ridículos somos a veces nosotros los humanos, y qué grandes al mismo tiempo, cuando Dios nos respeta tan profundamente que nos quiere caminando sobre nuestros pies, nos quiere libres y por libres responsables. En fin, pero de todas maneras la cuestión aquí a la base, el pecado es apropiarnos de la propia voluntad, no querer obedecer. Es como decirle a Dios, ¿tú qué? Yo soy el centro, yo defino. No se vayan, continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Desde la cuna de la iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la iglesia. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana,
con el Padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros, ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Bueno, continuamos entonces. Hay algunos saludos que queremos tomar aquí porque nos llamó, nos impresionó. Sí, nos llamaron, nos fue impresionante porque nos llamaron desde el postulantado de Guaymas, la primera etapa de nuestro desarrollo de estudio aquí en la provincia, Rubén Tapia, al cual le mandamos muchos saludos a los postulantes de Guaymas y que el programa está muy interesante. Gracias. Háganos perseverancia, muchachos. Ustedes, muchachos, háganos llegar sus dudas sobre franciscanismo, nomás que no sean la tarea porque si no nos pega el padre Gabriel. Y también al padre José Feliciano Gaza Robles, mejor conocido como Fray Chano. Un saludo y un abrazo para todos los hermanos, paz y bien, y siempre adelante, nunca hacia atrás. Así paz y es. bien, Fray. Dios me los bendiga. Y bueno, continuando con esto de la admonición, el tema que toca es siempre el tema de la libertad del hombre. Y esta llamada que tenemos como hombres a vivir en la obediencia a Dios, pero a veces nos resulta, sobre todo en nuestros tiempos, como una cosa terrible. ¿Por qué tenemos que obedecer? ¿Que no somos libres? La libertad no se trata de hacer lo que queremos o lo que pensamos que es correcto. La libertad es la capacidad de distinguir, de discernir de lo bueno siempre lo mejor. Y Dios no quiere coartar nuestra libertad. Él no es un enemigo que está a la puerta, que se opone a que nosotros nos desarrollemos. Al contrario, si nos damos cuenta, el pecado y sus consecuencias es terrible. Es decir, ¿qué pasó? Siguiendo el relato de Génesis, que no es una crónica de algo que sucedió, ya lo estamos diciendo, ¿no? Sino es una especie de descripción psicológica de la realidad del hombre. ¿Qué pasó? Primero Adán grita cuando Dios dice ahí que creó a la mujer, grita lleno de júbilo: finalmente, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y está feliz de la vida, língoli por los rincones. Pero cuando se oponen a Dios, se rebelan, cuando no se someten, cuando transgreden, digamos, la voluntad de Dios, ¿qué sucede? El Génesis describe una vida de armonía. Dios se pasea por el jardín del Edén, dialoga con el hombre. El pecado hace que el hombre se esconda y Dios viene a buscarlo y Adán está escondido. En primer lugar, le tiene miedo a Dios y empieza el problema. Después lo encuentra y dice: es que estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Inmediatamente Adán: es que la mujer que tú me diste me dio de la manzana del árbol o del árbol del fruto y comí. Y luego la mujer: ¿y por qué? Es que la serpiente que tú hiciste. O sea, el que tiene la culpa de todo es Dios. Qué chistoso. Esto es lo que nos sucede. Fray Miguel aquí tenía unas observaciones interesantes.
¿Cuál es su observación? Lo de la manzana. ¿Por qué no, la manzana? es que la confusión. Estaba pensando, aunque no sea muy frecuente, pero sí lo hago, sí pienso. No, sí, tienes muy buena inteligencia. Cuando la Sagrada Escritura se tradujo, ya ven que los originales son en hebreo, el latín y el griego. Cuando se tradujeron al latín, creo que la obra ya hablábamos ahí en septiembre, ¿verdad?, de San Jerónimo. La palabra mal, o sea, el fruto del mal, como malum en latín, mal se dice malum en latín, termina con M, malum. Y manzana se dice malus. Se asoció muy fácilmente malus con mal. Entonces por eso se dijo que el fruto del mal era una manzana. Pero en ningún momento en la Sagrada Escritura dice que sea una manzana. Podría haber sido una sandía. Pero si era una sandía, bonito se vería la manzana de Adán por aquí como sandía. Bueno, esa es una reflexión mía. Pero es interesante, yo le decía al padre Nacho cuando veníamos de allá para acá, digo que veníamos para acá para el programa. Decía, bueno, Nacho, ¿y en qué consiste la libertad? Pues, o sea, ¿voy a ser libre, sí o no? ¿Y la religión, al último, qué es? ¿Es una opresión? O sea, no puedo hacer esto porque el padre dice que es malo. Y entonces empieza a llenar ahí hay mano negra, ¿ya la vieron? Aquí está. Es que me las vi, es que traigo guantes, tengo frío en las manitas. Está fresco. ¿En qué consiste pues la religión? En una serie de cosas de prohibiciones que nos coartan nuestra libertad, que no nos dejan hacer lo que queramos. A final de cuentas podemos concluir, Dios es un tirano. O si no, ¿te acuerdas, espero que me esté viendo mamá, que me decía, Miguel, y entonces yo hacía otra travesura, y si por ahí me golpeé, me caí, decía, ándale, Dios lo castigó por travieso. Y yo pensaba, chin, este Dios, y ahí nomás me está viendo allá arriba. Y luego que decían en el catecismo, que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ándale, métete abajo de la cama, ahí está Dios. Que métete acá, ahí está Dios. Oye, pues, entonces es un Dios tirano que nomás me está vigilando con un librote ahí grandote, nomás apunte y viendo para abajo. Te portaste mal, ahí te va. Oye, pues no, pues ese Dios yo no quiero, ¿verdad? Yo no quiero creer así. Esa no es libertad, esa no es religión. No quiero esa religión, no quiero esa libertad, no quiero a ese Dios. Conclusión, ¿verdad? Pero definitivamente en la Sagrada Escritura encontramos que dice San Juan, Dios es amor, y el amor entonces no es opresión, no es tiranía, no es de quitarte la libertad. Es interesante cuando decía Nacho de su hermano que iba por ahí entre la noche y lloviendo y haciendo un frillazazazo a ver a la novia. Ese es el amor, dice San Agustín, denme un amante y sabrá de lo que yo estoy hablando, porque el amor es capaz de mover montañas, de ir. Una vez vi una película de una persona que se había enamorado de una, creo que era asiática, coreana, no sé qué, y había de por medio un río y no podía pasar. Pues hizo montones de cosas para pasar, creo que hasta se fue buceando para llegar a traérsela para acá porque estaba enamorado de ella. Dios ha hecho lo mismo, ha enviado a su Hijo Jesucristo nuestro Señor para que venga a rescatarnos. Entonces no podemos pensar en un Dios que es un Dios tirano que nomás nos está fiscalizando allá para tener y un librote para apuntar todos los pecados. No, ha mandado a su Hijo, y dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga la vida eterna. Esa es nuestra fe, ese es el Dios de amor en el que creemos. Por lo tanto, no es apropiarse de la voluntad, es no querer hacer lo que Dios dice, pero eso no me aprisiona más. A final de cuentas no es libertad, sino libertinaje. A final de cuentas cargo en un libertinaje que me va a hacer perjudicial a mí. Entonces, esta es una capsulita que ya se las dirijo con mucho gusto. Y como el tiempo se nos viene encima, le cedo la palabra por acá al padre Nacho, a ver si tiene algo más que decirnos. Sí, entonces lo que nos interesa comprender es que toda la historia, la relación, porque esta admonición habla de esta relación profunda del hombre con Dios, el hombre que se revela, que no quiere obedecer, que le tiene miedo, que tiene desconfianza de Dios, de su creador, de su padre. Y Dios, que no es que nos quiere controlar, al contrario, nos quiere libres, porque el pecado, es decir, cuando nos oponemos a Dios, ¿qué es lo que sucede? Francisco termina diciendo en la admonición, come, dice, y así la sugestión. De esta manera, por la sugestión del diablo y la transgresión del mandamiento, lo que comió se convirtió en fruto de la ciencia del mal. Por eso es preciso que cargue con el castigo.
Algunos interpretan que tal vez este fruto, lo que el hombre deseaba desde la antigüedad, era conocer el futuro, tener herramientas para poder construir un mundo mejor. Pero un mundo al margen de Dios lo único que provoca es esto que tenemos ahora: hambre, desigualdad. ¿A poco no es ridículo? Y aquí está uno de los frutos del pecado, que países y gente está, por ejemplo, invirtiendo muchísimo dinero en ir a explorar el espacio exterior, cuando aquí en este mundo hay gente que se está muriendo de hambre. Hay países que están negociando con la muerte, hacen armas, las producen porque es un negocio. Inventamos mentiras como las Naciones Unidas y situaciones así, que no pueden nada, por ejemplo, contra Estados Unidos, que no quiere ni siquiera firmar el Pacto de Kioto, y es el país que más contamina el universo, y se quieren poner ellos como los señores que van a decidir qué se hace y qué no en el mundo. Este es el pecado. El hombre al margen de Dios pierde el control, es como si se enloqueciera, se embrutece, y en lugar de ser libre, se hace cada vez más esclavo, se hace más ciego, se hace más necio, se destruye a sí mismo. Hoy en día, no puedes fumar en un lugar público que porque matas a no sé qué, los fumadores pasivos. Pero una niña de 16 años sí puede abortar, o sea, puede matar una vida. Háganme el favor, o sea, los derechos humanos, por ejemplo. Los derechos humanos andan ahí, la gente, los perredistas, perdón, no se puede decir eso aquí, detrás de los asesinos, de los criminales, de los estos, ¿por qué los maltratan, pobrecitos? ¿Y quién defiende a los que sufrieron vejaciones o robos, a los que fueron secuestrados? ¿Quién los defiende? No tienen derechos humanos. Entonces, esta es la locura del hombre cuando se aparta de Dios. Dios con todo sigue confiando en nosotros, y por eso la iglesia decimos, estamos conscientes, estamos convencidos de que cuando un hombre, aunque diga que no cree en Dios, aunque sea Carlos Marx, aunque diga que no cree en Dios, pero se esfuerza por construir un mundo mejor, lucha por un mundo mejor, aunque sea al margen de Dios, pero se enternece, se estremece ante una injusticia y busca remediar aquello, ahí Dios está presente. Qué mejor sería si esta persona reconociera la gracia, la presencia de Dios, y animado por esa presencia, en obediencia a Él, tratara de vivir la plenitud, la libertad que solo Dios nos propone. Pues muchas gracias, hemos llegado al final del programa. Prácticamente queremos solo saludar a todas las personas que nos escucharon, Martín Reyes, y a todos. No se vayan, los esperamos la próxima semana. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.